¿cómo es posible que después de que el abogado del expresidente Uribe, Jaime Granados, hubiera solicitado a la Corte Suprema de Justicia que el expediente del expresidente se hiciera público para que no quedaran dudas de su proceder? La reserva sumarial existe en la legislación colombiana, entre otras razones, para proteger el principio de presunción de inocencia contemplada en la Constitución. En el proceso contra Álvaro Uribe, la realidad es que por razones que desconoce la defensa, el proceso se ha venido filtrando selectivamente, a cuentagotas, a la opinión pública, de forma descontextualizada y haciendo énfasis en las pruebas en contra y no en las decenas de pruebas contundentes a favor. Álvaro Uribe Vélez, fiel a su forma de actuar, solicita por intermedio mío que de la manera más respetuosa y comedida se levante la reserva sumarial de todo el proceso que se sigue en su contra, con el fin de que la opinión pública, los medios de comunicación y la comunidad en general puedan constatar de manera integral la total inocencia de su proceder. Esta solicitud, que se eleva a la Sala Especial de Instrucción de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se hace con la única intención de aportar la mayor transparencia posible a su caso, que por su connotación que ha prestado para la violación de esa reserva, sirviendo a una batalla de tinte político que en nada tiene que ver con la majestad de la instancia jurídica. Si bien la reserva sumarial está establecida en la ley, la Constitución, norma de normas, avalaría su inaplicación cuando se generen violaciones a los derechos fundamentales, lo cual se compagina con los estándares de información pública establecidos recientemente a nivel interamericano por las propias corporaciones de justicia. En las últimas horas han aparecido conocidos periodistas y contradictores del expresidente dando detalles y publicando a su acomodo parte del expediente que condenó a Uribe. ¿Acaso no se suponía que la Corte Suprema no había dado a conocer públicamente el expediente? Debemos preguntarnos nosotros mismos como ciudadanos comunes y corrientes por qué hay ciertos periodistas que tienen corona y se ven favorecidos por esta corrupta corte, quienes hoy y sin ningún problema tienen dicho expediente en su poder. Periodistas como Gonzalo Guillén, Daniel Coronel y los Amperes son los afortunados, y para los que tenían dudas, nuevamente queda en entredicho la ecuanimidad y el equilibrio de esta corrompida Corte Suprema, porque preguntémonos, queridos suscriptores, ¿cuál es el miedo de hacer público un expediente que ya tienen en su poder estos lagartos periodistas? Precisamente el señor Gonzalo Guillén, conocido periodista ultracontradictor y enemigo público y personal del expresidente Álvaro Uribe, al tener en su poder este expediente, dejó entrever en las últimas horas en su cuenta de Twitter unas capturas de pantalla en la que aparece una interceptación telefónica en forma de transcripción entre el periodista Julio Sánchez Cristo, Álvaro Uribe y Diego Cadena. Para delirio de los seguidores de este pseudo periodista Guillén, ahora sus bodegas acusan a Julio Sánchez Cristo de ser cómplice de Uribe y Cadena. Lo grave de esta situación, vuelvo y reitero, es que el expediente esté en manos de unos pocos y no de toda la opinión pública, ya que jamás podremos saber cuáles fueron las pruebas y los argumentos de peso que tuvieron estos cuestionados magistrados para haber tomado la aberrante decisión tras ordenar la detención de Uribe. Hoy precisamente, al ser cuestionado por este tema, esto fue lo que dijo Julio Sánchez hoy en su emisora de si es amigo o cómplice de Cadena y el expresidente. Escuchemos lo que dijo. Más allá de que exista una especie de amparo entre la fuente y las conversaciones que uno tenga, yo sí considero que de pronto usted como ciudadano, Julio, como periodista, y se lo repito desde el mayor respeto, creo que la opinión pública merece de pronto una explicación, Julio, se lo digo además con el mayor aprecio que le tengo. Doctor del Río, con mucho gusto, ¿qué quiere que le conteste? Pues nada, fundamentalmente, Julio, ¿qué pasaba con esas conversaciones? ¿Cuál era su intermediación? Repito, más allá del amparo o la protección que puede tener un periodista con su puesto. Claro, doctor del Río.
Mire, yo no suelo llevar estos temas a la emisora porque me parece que yo no debo usar la emisora para responder cuestionamientos que están en las redes sociales, pero precisamente por lo que yo lo respeto a usted y permanentemente lo invito al programa, tengo la obligación de contestarle, ni me ha faltado, doctor del Río. Mire, doctor del Río, tengo entendido que me acusan de hablar con el doctor Cadena, pero van más allá, que yo estaría en la nómina del doctor Cadena para fines de testigos que pudieran servirle a él en la defensa del senador Uribe. ¿Entiendo bien? Entiende bien, Julio, sí. Muy bien. Permítame decirle lo siguiente primero. Ayer los Danieles tuvieron un récord histórico. Más de 200,000 visitas. 250,000 en un solo día. El acumulado de los Danieles va en 1.400.000 usuarios únicos y las visitas están llegando a 3.500.000. Hicieron ayer podio, más de 450,000 reproducciones con un conversatorio que usualmente nosotros transmitimos con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. Usted me preguntará, ¿y eso qué tiene que ver con lo que le estoy preguntando? Le explico, doctor del Río. Efectivamente yo hablo con muchas fuentes, pero si la duda que usted tiene tuviera algún asidero, yo no haría lo que he hecho con Daniel Coronel y con Daniel Samper Ospina y con Daniel Samper Pizano todos los lunes a esta hora. Y desde que perdieron sus columnas en semana, no he hecho nada distinto que apoyarles. Resulta que ambos Danieles, Samper Ospina y Coronel, han tenido litigios en los tribunales con el senador Uribe y con el abogado Cadena en los Estados Unidos. Si yo tuviera algún compromiso oculto, no estaría dándole lo que siempre le he dado, es todo el crédito y credibilidad a ese gran investigador que es Daniel Coronel. Usted mejor que yo sabe que lo que ha denunciado Daniel Coronel en sus columnas, en las que ha invertido buena parte de su vida periodística de los últimos meses, no, de los últimos años, tuvo conclusión en 2 tribunales. En el caso de Cadena en la justicia ordinaria y en el caso del senador Uribe en la Corte Suprema de Justicia. Eso es la ratificación de la investigación y de las dudas que venía expresando Daniel Coronel. Y aquí en la W yo permanentemente los he apoyado. No quiero compararme con nadie ni hacer ningún balance, doctor del Río, pero en estos micrófonos hemos estado absolutamente firmes con ellos. Daniel Coronel, por ejemplo, fue el único que me llamó a hacerme la pregunta que usted me está haciendo. Fue el único que me llamó ayer y me dijo, óigame, ¿usted por qué habla con Cadena? Pues por la misma razón que hablo con muchas fuentes, doctor del Río. En las conversaciones, ¿qué busca el periodista? Busca tener un testigo, busca tener una entrevista, busca tener algún punto de vista, pero podría ser al revés hoy la discusión, doctor del Río. Imagínese que la interceptación fuera de una conversación mía con el propio Daniel Coronel, lo que estarían diciendo los uribistas, ¿no? Que yo estoy al servicio. Nada, yo llamo a Daniel, él me explica temas que yo no conozco muy bien, me ayuda a explicarle a los oyentes los 2 puntos de vista, doctor del Río. En esas conversaciones con el señor Cadena y con otros abogados con los que me reúno, tenemos una relación amable, respetuosa, intercambiamos temas, pero muchos colegas suyos, hablo con ellos. En el caso de Cadena, como fuente, resultó ser una persona invaluable por los clientes que tiene. Los clientes que el señor tiene son fuente de información muy interesante, no solamente en este caso. En este caso, al que usted se refiere, por la entrevista que estábamos buscando con el señor Pardo Hash, usted está muy joven, doctor del Río. Yo creo que usted es un hombre de ¿cuánto? ¿40 años? 43, Julio, sí. Muy joven. Hubo un crimen aquí de sociedad, doctor Cadena, cuando usted estaba en el colegio, hace muchos años, que involucró a ese señor Pardo. Le estoy hablando de un crimen de estrato 8, ¿no? Del más alto nivel. Ese señor Pardo
nunca había hablado. Y por cuenta de este episodio apareció el señor Pardo tratando de convencer al otro señor para que cambiara su versión y diciéndole que Álvaro Uribe era Dios. Álvaro Uribe en una de estas interceptaciones le dice a alguien de su equipo que a mí me fascina hablar con bandidos. Sí, doctor del Río, yo hablo con muchos bandidos. Hablo con muchos bandidos, he ido a las cárceles, he ido personalmente a todas las cárceles en muchas ocasiones, en Colombia, en Estados Unidos, doctor del Río, y recojo testimonios y oigo a la gente, y de eso se nutre este programa. Entonces, en ese caso, sí, coordinamos unas entrevistas, pero esas entrevistas entran a un proceso, doctor del Río, y no soy yo el que se lo quiero explicar, porque hasta ahí llego yo llego hasta el contacto. Entonces el doctor de Lombana me da una información, el doctor Granados me da una información, el doctor Cadena me da una información. Yo quedo con esa información, la recojo, doctor del Río, y se la presento al equipo que maneja esa información. Esa es una información que mezcla política y tribunales, corte, justicia ordinaria. Lo que pasa es que una conversación privada, imagínese que a usted le saque una conversación privada suya con X persona. Es una conversación privada y es una fuente suya que le pasa unos datos y usted tiene una relación de confianza o va creando una relación de confianza y los temas privados son privados. Yo no entro a cuestionar que esa decisión de la Corte me afecte a mí por cuenta de la Corte. No, a mí no me afecta porque yo no he hecho nada malo. Yo estaba hablando con una fuente como lo hace cualquier periodista. Y la Corte no me estaba oyendo a mí, doctor del Río. La Corte estaba oyendo a los que está investigando. Y por ese camino, pues, me oyeron a mí. Pero la Corte estaba haciendo su trabajo y lo tenemos que, de verdad, respetar, acatar. Y ni más faltaba que las personas imputadas tienen el derecho a defenderse. Y mucha suerte. En el momento en que hablar con una fuente para un periodista se convierta en algo sospechoso, apague y vámonos, porque entonces sencillamente no se podrá hacer periodismo. No, pues eso sí me habría tocado retirarme hace 30 años. Es que lo dice Álvaro Uribe en una de esas grabaciones. Es que a Julio le gusta hablar con bandidos. Sí, pero es que resulta que con los bandidos es que uno conoce otros puntos de vista de la noticia y de la verdad. Y que usted tenga una relación personal con una fuente y que se ponga a hablar, Juan Pablo, de lo que le dé la gana, lo que dice Alberto, lo único que vale es lo que salió al aire. Entrevistar a Pardo Hach, ¿era o no era noticia? Claro, es parte de un proceso y hace parte de los personajes que... Un crimen de sociedad de un señor que nunca había hablado. Exactamente. Entonces, si la fuente me ayuda a conseguir a Pardo Hach, o si el doctor Lombana me ayuda con el doctor Pardo, y le voy a decir que no, porque es que de pronto sacan la grabación. No, hombre, por favor. Era noticioso y el señor Pardo hace parte del proceso, porque el señor Pardo aparece como una persona que está tratando de convencer a un testigo de cambiar de bando. Ni más ni menos, que es el meollo, la esencia del pleito. Los testigos cambiando de bando y cambiando de opinión. ¿A cambio de qué? Pues aquí lo que ha dicho la Corte es, y en el caso del doctor Cadena, lo que ha dicho la Fiscalía, a cambio de plata. Es gravísimo. Y eso es lo que hemos tratado de mostrarle a nuestros oyentes. Mil disculpas porque esto nunca debió pasar en estos micrófonos, sino en donde está el debate, que es totalmente respetable. Pero el doctor del Río la sirvió en bandeja, Juan Pablo. Es un abogado penalista implicado en todo este tema, conoce el caso y merecía una respuesta. No, y además, perdóneme, Julio, y hay una cosa que no podemos olvidar, y excúseme que yo vuelva sobre esto, de lo que dice en una de las grabaciones el expresidente Uribe. Lamentablemente en Colombia hay que hablar con los bandidos, porque gran parte de la historia de este país ha pasado por manos de los bandidos. Tristemente. ¿Usted cómo cree que nosotros entrevistamos a Charles Manson? Asesino, bandido. No. Sí, o aquí porque nosotros tenemos... Cuando hemos tenido paramilitares, cuando hemos tenido guerrilleros, cuando hemos tenido delincuentes de cuello blanco, pues toca hablar con ellos, porque hacen parte de la construcción de la historia y del presente que tenemos hoy. Entonces, desconocer, eso sí, que está en la sombra, una política, un mundo del poder paralelo que está de la mano del bandidaje,
sería desconocer la realidad del país.